Ante ustedes otra vez a través de Teleimpacto, canales 22 y 52, para la presentación de hoy de primera hora, el matutino. Como siempre, nuestras opiniones, comentarios, entrevistas, deportes, artes, todo aquello que es necesario para comenzar el día bien informado. Nosotros hasta las 8 de la mañana estaremos desarrollando todo el contenido del programa de hoy, este martes 26 del mes de marzo del año 2019. Gracias a todos ustedes, amigos, por su sintonía, los de aquí y los del resto del mundo. A través de YouTube, nuestro canal, recuérdelo, Primera Hora TV, suscríbase, compártalo también y dele like. Además también los de Televisión Dominicana son los que nos ven en todo el exterior y aquí a través del 22 y el 52. Señores, aquí está Santiago Costa Curi y nosotros vamos de inmediato a comenzar a desarrollar el programa de hoy. Hay muchas cosas, mucha temperatura, la temperatura está un poquito calurosa, pero aquí en una parte del Gran Santo Domingo amaneció lloviznando, como se dice. Lo interesante del caso es que aquí en la República Dominicana tiene que llover, aun sea por una semana. Hay que hacer lo posible de llamar el agua que venga, porque ver a los niveles donde se encuentran los embalses de las presas, de muchas presas de aquí, del país, es para muchos sorprendente. Hay que tener cuidado con eso, más aún en una sociedad que no está lo suficientemente educada para racionalizar el agua. Nosotros tenemos la cultura de hacer con el agua, desparramar el agua y no importa. Hasta las mismas autoridades que tienen que ver con el acondicionamiento de las vías pluviales, que abastecen a las personas en los hogares, hasta ellos ni siquiera muchas veces se les importa, porque tienen un lugar para avería, pero la gente grita cuando tiene que reportar porque se siente mal por el agua que se está desperdiciando. Pero bien, nosotros al fin y al cabo lo que llamamos es la atención de toda la población a que sepa de que tenemos que ser cuidadosos, porque mire, sin el agua la cosa se pone fea, pero muy fea. ¿Verdad, Santiago Cuesta? Señor, buenos días. Se pone fea. Demos de gracias a Dios, me mojé un poco, porque allá estaba lloviendo. Ya hay cosas raras. Miren el país la lluvia. Increíble, pero es cierto. Pero de todas formas, antes de que don Manuel me penalice, un saludo a don Manuel. Señores, gracias a Dios Todopoderoso, a mi hermano mayor Jesucristo, que bendice tanto a los de allá como a los de aquí, y a este equipo, que cada mañana en su matutino, primera hora, estamos compartiendo con ustedes la dignidad y la verdad. Sí, gente, la lluvia, vi que en diferentes sitios, en Pedro Corto, estaba lloviendo, San Juan, ¿no era? San Juan Pedro Corto, sí. Y vi en Camino, San Víctor, camino a las matas. y en otros sitios también del país, vi que estaba lloviendo. Quiera Dios que la lluvia llegue de verdad, porque lo único que llega son las otras cosas. Miren, hablando de muchas cosas, ayer nosotros dijimos que íbamos a hablar de ciertas cosas económicas del país, especialmente en función del gasto, presupuestos, cómo se ha manejado el país desde la muerte de Trujillo en términos de deuda que ha contraído el país desde 1961 hasta el año 2019. Pudiéramos decir que la austeridad no era muy común, no es muy común en estos tiempos. Sí lo era en gobiernos, y sería hasta ilógico hablar de austeridad en gobiernos como fue el de Trujillo, que aunque Trujillo hacía lo que él quisiera con el dinero dominicano,
tenía más sentido de austeridad. Y usted dirá, pues, estará volviendo loco. Mire que sí. Y ni hablar de Balaguer y sobre todo los 7 meses de gobierno de Juan Bosch. Ahora, de ahí a los demás gobernantes, las cosas no han sido de austeridad. Ha sido más bien un derroche. Yo pudiera decirle que a la muerte de Trujillo, en la República Dominicana, tenía una deuda de 14.8 millones de dólares. 14 millones en ese entonces. Recordemos que en el año 47 Trujillo saldó la deuda pública que teníamos con los Estados Unidos. Y nos mantuvimos sin deuda ya a finales de la era de Trujillo como consecuencia del embargo y que ya Trujillo no era el mismo. Y terminamos con una deuda de 14 millones de dólares. A raíz de los dos consejos de Estado, 1 y 2, y la llegada del triunvirato después del derrocamiento de Juan Bosch, aquel 27 de septiembre de 1963, se aumentó la deuda en 125 millones de dólares. Y se terminó con una deuda de 140 millones de dólares. A la llegada de Joaquín Balaguer en 1966, al 30 de junio, la República Dominicana de ese año del 66, teníamos una deuda con bancos, mayormente con los Estados Unidos, de 140 millones de dólares. En el gobierno de Balaguer de los 12 años, Balaguer fue un constructor de muchas obras, y lo sabemos, pero había que reestructurar la economía. Recuerdo que en el discurso de Joaquín Balaguer, lo digo de recordar, por el hecho de haber hecho una secuencia histórica de 50 años y que ahí estuve escuchando varios discursos de toma de posesión de Joaquín Balaguer. Entre la toma de posesión, su primera ya como presidente constitucional, no como títere durante los gobiernos de Trujillo, porque Balaguer a la muerte de Trujillo era presidente de la República. Entonces, Balaguer habló de la austeridad. En ese entonces había aquí personas que ganaban 25,000 pesos al año, que era todo el dinero del mundo. Habían pensiones incluso de 1,000 pesos, cuando habían salarios de miseria de 50 pesos mensuales. Después llevado a 62,50 hasta 1978. Entonces Balaguer ajustó el alquiler, eliminó esas pensiones, determinó el salario de servidores públicos. Nadie podía ganar más de 200 pesos, ni nadie podía ganar más que el presidente de la República. Creo que el salario era de 700 pesos. Y entonces Balaguer fue creando la cultura de austeridad. Obviamente en 12 años todo el mundo reconoce que Balaguer construyó bastante y tomó durante esos 12 años 838 millones de dólares de préstamo. A la salida de 1978, el país debía 140 más 838 millones que había tomado Balaguer. Eso significó que el país, a la entrega de don Antonio Guzmán Fernández, el poder, en 1978, debíamos 978 millones de dólares. En el gobierno de don Antonio, en esos 4 años, 78-82, la deuda aumentó y don Antonio tomó prestado 1.656.5 millones de dólares, a razón de 414.2 millones por año, promedio.
4 años después, el doctor Salvador Jorge Blanco, en su gobierno, tomó prestado de 1982 a 1986 $1,052 millones, unos 263.2 millones por año. A la vuelta de Balaguer, en 1986, durante 10 años de gobierno de Balaguer, del 86 al 96, Balaguer solo tomó prestado $120 millones. A razón, en 10 años, de $12 millones por mes. Balaguer vino más austero que lo que fue. Hizo inversiones en el país con recursos propios, como lo decía él, recursos internos. Y construyó de todo, presas, hospitales, plaza de la salud, de todo. Y solo tomó en 10 años $120 millones. A la salida de Balaguer en 1986, el país debía, con los que había tomado don Antonio, al igual que Salvador Jorge Blanco, más lo que venía arrastrándose de Balaguer, que en 22 años tomó $978 millones, resultó ser que la deuda aumentó a $3,800 millones. A la llegada del doctor Leonel Fernández en 1996, fue un gobierno exitoso a pesar de la corrupción del PM en materia de préstamos. Pues en 4 años del doctor Leonel Fernández, la deuda externa dominicana disminuyó. En cuanto el doctor Leonel Fernández en su primer gobierno redujo en $1,029.4 millones la deuda externa y la terminó en el 2000 por $2,777 millones. A la llegada de Hipólito Mejía, el guapo de Gurabo, Hipólito tomó prestado nada más y nada menos que Hipólito Mejía tomó prestado $2,766 millones en 4 años, a un promedio de $691.55 millones por año, 4 años de Hipólito, dejando la deuda entre lo que tomó y lo que existía en $5,474 millones, más lo de Balaguer. Solamente en el gobierno del PRD, los 12 años, se tomaron $5,474 millones, 978 de Balaguer. Y a partir del año 2004 a la fecha, en los 8 años de Leonel Fernández, se tomaron $7,327.4 millones, a un promedio de $915 millones por año. En lo que va de gobierno del presidente Danilo Medina, este ha tomado $8,080 millones en 6 años, a un promedio de $1,200 millones por año. $1,254 millones. Nosotros tenemos una deuda, según el Banco Central, de unos 21.800 millones, más $10,800 en deuda interna. Tenemos alrededor de $31,000 millones en deuda, el país. En los últimos 18 años
del 2000 para acá, el país ha tomado prestado 2.766 millones de dólares de Hipólito, 7.327 de Leonel y 8.080 de Danilo Medina, para un monto de 18.174 millones de dólares en apenas 18 años, con un promedio de 1.009 millones de dólares anuales. De los 21.000 millones de dólares que debemos de deuda externa, en 18 años se han tomado 18.000 millones de esos 21.000. Una cosa exagerada. Y sobre todo, de que el promedio de 39 años, de 1961 al 2000, fue de apenas 114 millones de dólares anuales, 39 años. Mientras que en los últimos 18 años, el promedio es de 1.009 millones de dólares en préstamos. De 1961 al año 2000, es bueno resaltar cuántas obras tiene el país vigente. Cuántas se construyeron en los 30 de Trujillo y cuántas se construyeron 39 años después, con los fondos de apenas 978 millones de dólares. ¿Y qué hemos construido 18 años después? ¿Y cómo vive la sociedad dominicana 18 años después, del 2000 al 2018? Ya estamos en el 19, con 18.000 millones de dólares prestados. Y sobre todo, que de esos 18.000 millones de dólares cogidos que tenemos prestados, 13.000 corresponden a bonos que hay que pagar intereses anualmente. 13.000 millones. Y uno analiza cómo hemos podido llevar el país bajo este esquema y qué ha generado todos estos préstamos de más de 18.000 millones de dólares. ¿Cuál ha sido el resultado para la República Dominicana? Haber embarcado a la sociedad, a mis nietos, tataranietos, mis hijos y a los de ustedes también, en una deuda que resulta ahora mismo impagable por la situación que se vive en el país y la falta de producción que pueda generar el pago sin golpear los servicios de la sociedad. Se habla de crecimiento económico y el Banco Central acaba de emitir ya que este trimestre va por casi 6, creo que 6, 5 puntos algo, 6% crecimiento. Yo tengo para decirle que en 1996, cuando el doctor Balaguer le entregó el gobierno a Leonel Fernández, en 1996 el crecimiento económico de la República Dominicana fue de 7.3%. 7.3%. Y todos sabemos que la economía no estaba tan endeudada. Ese crecimiento económico de 7.3 significó que la economía, como decía el doctor Fidi Aristi, Balaguer la había entregado con un avión en despegue en materia económica, de producción. Había azúcar en ese tiempo, café, cacao, el turismo estaba floreciendo, la producción de las textileras de la zona franca, la economía era diferente. Y el presupuesto de Balaguer no llegó nunca a 30.000 millones al año.
Ya a partir de 1997, Leonel Fernández lo lleva y el PLD a 32,000 millones. Pero ¿qué ha generado todos estos 18 años de sacrificio, de préstamos, sin resultados tangibles y oportunos para el crecimiento de la sociedad, con la excepción del crecimiento económico particular de sectores que se han enriquecido con esos 18,000 millones de dólares que se han tomado prestado y que gran parte de ello ha ido a parar a una escasa población que se ha beneficiado con la corrupción, como ha quedado demostrado, Odebrecht y todas las demás. ¿Qué beneficio hemos tenido nosotros? Bueno, un salario por debajo de una canasta familiar, un desastre. Hemos crecido en estos últimos 23 años, yo diría 18, de los gobiernos de Leonel, Hipólito y Danilo, con más de 70,000 bancas de apuestas y con rifa 7 veces al día, más de 30,000 puntos de droga, como se ha señalado. Hemos tenido un incremento en la delincuencia, en el robo, en atraco, en muerte, en sicariatos. Hemos aumentado el consumo de jucas. El lavado de activos no se ha detenido. La quiebra de bancos y sectores financieros ha continuado. Los embarazos en adolescentes que no existían antes ahora son el pan de cada día. Las muertes materna e infantil que no había anterior, ahora hay mucho más, porque si analizamos las inversiones, los conocimientos, estamos peores. En materia de educación, del 2000 para acá, estamos más atrasados que todos los años anteriores. Tenemos más estudiantes en deserción escolar como nunca. Tenemos universidades que no aparecen en ningún ranking, cuando la Universidad Autónoma de Santo Domingo era un prestigio internacional de todo el que salía de allá. Hemos visto cómo el desempleo en la juventud es exorbitante, no hay oportunidades para los jóvenes, 71% decide irse del país, los viajes en Yola son cada vez mayores, tenemos enfermedades que habían sido erradicadas hasta el año 2000 y ahora la tenemos, malaria, fiebre amarilla, lepra, una tuberculosis que se ha incrementado. La migración haitiana es algo insoportable, como no existió hasta el año 2000, en estos últimos 18 años. El aumento de la pobreza es peor en proporción de la población. La tasa del dólar al año de 1996 era de 14.55, al 2000, del 2000 al 2018 ha aumentado a 36 puntos, casi nada, y estamos con una tasa de 50.65 y con la finalidad de terminar a 52 a fin de año. Los alimentos que anteriormente comprábamos por unidades, hoy del año 2000 para acá, la modalidad de por libra, no pesan la yuca, no pesan todos los víveres, cosa que no existía, los tomates, todo, eso era por unidades, lo que ha traído como consecuencia un costo exagerado de los mismos. Los combustibles dan miedo. Hasta el año 2004, el galón de gas del GLP costaba 25 pesos, hoy cuesta 106. ¿Cómo se ha disparado en los últimos 15 años el precio del combustible, de la gasolina? Algo exagerado. Y del gasoil, sin control, en 18 años. Los medicamentos, según el doctor José Joaquín Puello,
más del 90% son falsos, cosa que no existía hasta el año 2000. No digo que no aparecieran algunos que lo hicieran, pero no era así. Y sobre todo, podemos decir que la sociedad dominicana ha empobrecido más que como vivía, con más honestidad, más respeto, más humildad, más entregado a las cosas de Dios. Hoy parecería que en estos últimos 18 años no tenemos en medio de los hogares la gracia de Dios. Hoy, con la proliferación de las iglesias evangélicas, que qué bueno, al igual que la católica, pensábamos que íbamos a ser una sociedad más justa y más cristiana. Hoy tenemos los políticos en las iglesias. Hoy tenemos un obispo diciendo que la Constitución hay que modificarla para que Danilo Medina continúe. Y yo quiero pasar un video para que vean la austeridad del presidente, de cómo pensaba el doctor Balaguer, incluso cuando Putico, José Luis González, fue encomendado por la amable Aristicat, presidente del Senado, Jaime David Fernández Mirabal, que era el único senador también del PLD, y se reunieron para que Balaguer le aumentara el salario a los senadores y diputados. Y Balaguer le dio un boche diciendo: atrévanse, porque él tenía concepto. A la desaparición de Balaguer, la administración pública de los cargos congresuales y municipales, ministros y directores, es sálvese quien pueda. ¿Quién iba a decir que una persona, una sola persona, iba a ganar un salario de $20,000 al año, más de $1 millón de pesos, donde el país tiene salario de miseria? Pero yo quiero escuchar de voz del presidente Balaguer lo que significaba para él el salario y la responsabilidad de ser gobernante. Vamos a ver. Presidente, ¿usted tiene algún carro personal, algún carro de su propiedad? Tengo el mismo que usaba desde hace 9 años. Y además, los 2 pequeños carros de mi escolta, pero son de mi propiedad. No he usado hasta ahora ningún carro perteneciente al Estado. Gano la suma de 2.087 pesos, 3.000 pesos es mi sueldo. Solamente recibo, después de hecho las reducciones por concepto del impuesto sobre la renta, de la suma de 2.887 pesos. Esa suma es la única porque yo no recibo gastos de representación de ninguna clase. Cuando viajé, por ejemplo, a Miami hace unos días para participar en la conferencia del Caribe sobre el desarrollo de esa ciudad, solamente hice uso de 7.000 pesos para mí y para mis 4 acompañantes. Le di 1.000 pesos a cada uno de ellos y con el resto devolví 1.000 pesos al Tesoro Nacional cuando regresé a la República Dominicana. En cambio, mis antecesores, cuando hacían sus viajes al exterior, llevaban comitivas de hasta 200 personas y hacían gastos multimillonarios. Yo creo que este país no puede salvarse sino dentro de un régimen de estricta austeridad, que debe pensarse cuando se invierte un solo centavo del erario público, para que se invierta en obras que sean principalmente reproductivas, porque dentro de las cuales se genere alguna utilidad para el pueblo dominicano. A ver si le entendí bien, señor presidente. Cuando usted fue a Miami, regresó y devolvió parte de lo que le sobró. ¿Quiere decir que presentó sus gastos, las facturas de hotel? Fue simplemente una suma de $7.000. De esos $7.000 se devolvieron 1.000.
y me acompañaron 4 personas. Cada una de esas 4 personas yo le di 1,000 pesos. Eran militares que me acompañaban como escolta de seguridad. Señor presidente, 2.800 pesos dominicanos son alrededor de $900 de Estados Unidos al mes. Con mi sueldo, con eso vivo. He sido un hombre organizado toda mi vida. He hecho mis pequeños ahorros, no tengo fortuna, pero sí me suelo desenvolver porque soy de los dominicanos que creen que uno debe cubrirse hasta donde le alcanza la sábana. Ese ha sido mi lema durante toda mi vida. Mi vida ha sido una vida de austeridad. A mí jamás se me ha visto en un club, participando en actos de diversión. Mi vida ha sido una vida de gabinete, una vida de estudio, una vida de un hombre entregado a su trabajo,